Ignacio Arias. Un tipo con más preguntas que respuestas. Ahora, en Oeste Saigón, nuestra columna de filosofía. ...35 minutos pasan de las 10 de la noche... ...estamos acá haciendo radio como todos los viernes... ...y vamos a pasar a la columna del señor Ignacio Arias... Sí. ...que decidió no ponerse... ¿Se le cayó el termo, no? No lo No, puedo yo ver. lo puse al ok, costado por para la no duda. tapar la carita de mi amigo. No, está bien. Y vamos a hablar sobre religión. Sí. Y arrancamos. ¿Dios existe? Bueno, sí, ya No. sabía, porque Cristian te hace siempre esa pregunta de Sí, toque. sí. No, vamos- Bueno, entonces el final. No, vamos por el desarrollo que usted quiera. Cuando quédese Cris te tranquilo. pregunte... No, tranqui. Tenemos No, que producción. había como una presencia. No, la producción. Dicen está que está cuando trabajando. hablas de Dios en radio empieza Sí. a fallar todo, en realidad. No. Porque no le cabe que lo Que objetes, estemos que hables claros. mal de Dios. Estamos diciendo cosas En malas. Yo realidad hablo. tampoco sabe que vamos a hablar, o sí, debería saber que vamos Sí, a pues está hablar. en todos mal de- lados. Porque es omnipresente, Voy a corregir la omnipotente. cámara, ¿no? Como Venía- decía una banda amiga, decía, Dios está ocupado tapando las mentiras de la iglesia, por ejemplo. Sí, debería estar, o sea, como es omnipotente, podría estar haciendo todo, ¿no? Claro, Exacto. Pero antes de pasar a lo que iba a hablar hoy, en realidad Sí. quería enlazar con las cosas que decía Ana, que me encantó la Sí. columna, Sí, estaba re buena. obvio. Le contaba a ella y les estaba contando acá afuera de aire que no solamente las sectas, digamos, son religiosas, sino que hoy me parece que se fueron como matizando, porque está como muy evidente, han salido como muchas noticias, Sí. y a veces están asociadas a actividades como medias filantrópicas, ¿no? Sí. O a actividades comerciales, por ejemplo, esta que la del chabón este que estuvo acá, Cositorto, Sí. que era más económica. En realidad me parece que lo que define a la secta es esa actividad, esos gestos corporativos que te piden contraprestaciones como Sí. excesivas por participar de ese grupo especial. Pero bueno, yo participé de un grupo que se llamaba Nueva Acrópolis, que era insisto, le decía a ella que no está comprobado, pero me han dicho y hay como fuertes evidencias que es una secta filosófica. Ok. Y es como loco, es decir, Sí. como una secta filosófica. Y es un grupo de como que en realidad te convocan para hacer actividades intelectuales, mucho orientalismo, y vos y música celta, y artes marciales y qué sé yo, pero tiene como unas contraprestaciones después escondidas, y terminás participando en un grupito como muy cerrado que tenés que traer a personas de afuera. Oh, piramidal. Es medio piramidal y... Sí, como cuando militas en política. Claro. La militancia política es bastante piramidal. Bueno, si en realidad o, buscamos... o la militancia eufemismos- sindical. Sí. Sí. Es constantemente piramidal, tenés que Yo estar llevando gente. Pienso, si querés, en una frase que es muy religiosa de la política, que es la orgánica. O sea, Claro. la orgánica es como un dios. Sí. Vos tenés que creer y entenderlo, y bueno, y el líder también, ni hablar. Esta Obvio. cuestión carismática. Primero la patria, después el movimiento y al final los hombres. Sí, bueno, obviamente, si buscamos relaciones y eufemismo, vamos a encontrar por todos lados, qué sé yo, la misa ricotera. Sí, obvio. O no sé, bueno, para un montón de lugares. Y bueno, en realidad lo que pensaba, y cerrando lo que compartía Ana hace un rato, yo pienso, a la gente le recabe, por algo Netflix lo saca, ¿no? O sea, nos gusta ver esas cosas, un poco por el morbo, Sí. pienso. Pero al mismo tiempo eso nos genera un impacto de que la gente lo aprenda. De No. hecho, cada vez vemos más que Sí. se reproducen más. O sea, Se reproduce. y digo, Claro, o sea, obvio. no genera el efecto educativo. No. Y quizás lo que hace es que interpela mucho a las personas que están del otro lado, decir, che, yo podría estar en un lugar así, o Claro. claramente me podría estar pasando. Y eso me parecía como curioso Sí. o paradójico de la grilla de Netflix. Bueno, y respecto a Dios, vos me preguntabas, o sea, si bien era una Así broma, patada la- si bien es una broma, creo que es una de las preguntas que más me hacen a mí. Digo que soy filósofo y me dicen, che, ¿y vos crees en Dios? Y entonces uno tiene que como dar respuestas epistemológicas, es decir, si lo conoce o si sabe de él. Claro. Y me parece que no es como el camino correcto, ¿no? Me parece que la fe, como lo decía un poco, lo dicen un montón de canciones, esa canción de Escape también lo decía, que la fe y la razón van por dos caminos distintos, ¿no? Claro. Entonces, querer que el primer paso sea conocimiento para conocer algo de esa naturaleza nos va a llevar siempre como a una encerrona, y es como un poco injusto, o sea, bloquea el camino al toque. O sea, con el conocimiento no vamos a poder encontrar muchas razones de algo como Dios, ¿no? Hay que dar otra vuelta por otro lugar. Claro. Entonces, de hecho, ayer estaba haciendo una clase explicando a Santo Tomás de Aquino, Opa. y en realidad el chabón no le interesaba probar la existencia de Dios, sino que estaba tratando de demostrarla. Daba argumentos acerca, que no es lo mismo demostrar y probar. No, claro. obvio. Probar es mostrar proposiciones que falsen esa idea, es decir, que haya un correlato empírico de su existencia, y demostrar es simplemente como mostrar, o sea, por ejemplo, te cuento una que decía Santo Tomás, y era, el movimiento
exige que algo haya sido movido por eso primero, ¿no? Ujú. Por ejemplo, si nosotros tiramos un dominó, Sí. bueno, va a haber toda una cadena de movimientos, pero exige que alguien lo haya movido primero. Claro. Entonces él lo que demuestra, usando la lógica, es Sí. que tiene que haber habido un algo que movió, pero que al mismo tiempo no se mueva. Qué idea O sea, newtoniana también, Fua. ¿no? El Es tema una idea de- más aristotélica en No, no, realidad digo, del no, motor. la cuestión de cada acción trae una reacción. Ah, bueno, eso sí, ni hablar. Claro. Esa es la reflexión que tenía Tomás de Aquino. Claro. Y en realidad la demostración que encontraba estaba en Aristóteles, bueno, Ujú. es un discípulo de Aristóteles, que había un primer motor que movía pero sin ser movido Claro. él mismo, ¿no? Sí. Bueno, nada, pero eso no tiene una prueba. Es No, simplemente claro, una claro. demostración Sí. y es como ofrecer un razonamiento. Ujú. Entonces, diferente es probar que demostrar. Ok. Bueno, pero antes de arrancar eso, yo lo que le quería preguntar a ustedes es si ustedes creen, para ir haciendo como una... Quería ir aclarando algunas cuestiones. El otro día estuvimos Claro. hablando y escuché algunas cosas como medio extrañas. ¿Vos, por ejemplo, creés en Dios? Creía. Y ahora que Ahora no crees. O sea, Ahora vos no. no crees en Dios. Esa es la definición. No. Bien, ¿vos? No. ¿Tampoco? No, en lo que se dice así, Dios, una Y deidad bueno, pero superior, entonces no. avanzás sobre eso. ¿En qué crees? Si hablas de Dios. O sea, porque una cosa es decir no creo. Yo creo... Sí, perdón, ¿eh? No, está bien. Yo creo en realidad que todas las personas somos energía. Y que en alguna manera, en algún plano, en algún algo de esas energías Uy, se me se fue. se No, no unen, pasa nada. se evolucionan, se mezclan. Estás destinada a ser un tipo de energía distinta, no sé, pero no creo que haya una deidad que me creó y me tiró acá en la tierra y me dijo, bueno, Bueno. anda y camina. Está bien. Y pregunto esto, y ahora me hubiera gustado escucharlo del No, compañero, bueno. pero Sí. se fue, está bien. Cuestión- Porque en realidad eso, o sea, lo que parece es que tu posición es el ateísmo, ¿no? Claro. El ateísmo es la posición Sí. que dice que Dios no existe. No existe. Pero sin embargo hay un montón, o sea, hay... Espera, quiero saber la diferencia entre ateo Eso es lo que iba a y hacer. agnotismo. Y agnosticismo, Es que hay como se 5 llama. Agnóstico. cosas. Ahí va, Mirá, eso, no termino de entender. Pan- Quiero posicionarme. Bueno, por eso. Un poco parecido a lo tuyo, si en realidad no se ajusta completamente. Quilombo. Claro, no, es el panteísmo, ¿no? O sea, hay cinco mira, soy palabras panteísta, no parecidas, ¿no? A ver. Panteísmo, teísmo, agnosticismo, ateísmo y deísmo. Ok. Ok. O sea, y entonces las usamos indiferenciadamente. Entonces quería empezar por ahí. A ver, dale. El teísmo es un poco la posición cristiana o o de las religiones monoteístas que piensan que hay una voluntad, un Dios que tiene personalidad y tiene inteligencia y que fue el que creó el mundo y que creó el cosmos y que creó todo, ¿no? Ujú. Bueno, Eso no. y esa es un poco la diferencia, perdón, sobre ese teísmo, Ujú. se relaciona con el deísmo y Ujú. tiene una pequeña diferencia, ¿no? Que, digamos, si no la explicamos, la usamos indiferenciadamente, ¿no? Mientras que en el teísmo se cree que Dios participa del mundo que creó, por ejemplo, a través de los milagros o de las revelaciones, el deísta cree que una vez que Dios creó el mundo, ya no participa más. Libre albedrío. Claro, entonces, por ejemplo, ha generado todas las condiciones para que sucedan todos los fenómenos y acontecimientos que pasan en el Y él cosmos. se fue. Pero él ya no participa más. Ok. Esa es la diferencia entre un teísta y un deísta. Deísta. Y el panteísta, que es una posición cercana al filósofo Spinoza, pero también de Einstein, Mm. Einstein tenía esta idea de que Dios se emparejaba con el universo y que era al mismo tiempo, si querés, el cosmos. Y era Ujú. también, si querés, la energía. Ok. Por eso digamos que se parece a esto que Sí. decís vos. Entonces, Dios sería una especie de como de fuerza natural que ordena el mundo y que está ahí como impulsando todo de forma oculta para que las cosas funcionen, pero está en todos lados. No es un sujeto con personalidad, sino Claro. que es una especie de halo que anda Ok. por ahí. Sí, no es un tipo barbudo arriba de una nube, No, claro. básicamente. Eso Ok. no es. Pero esa posición naturalista es algo que dicen las personas, ¿no? Suelen decir bastante. Los No, que. Pero también creo que tiene que haber alguien en quien imaginarse cuando se hable de Dios. Tiene que haber como una figura para decir, bueno, quizás es Bueno, así. el panteísta no cree eso. Y de hecho, por no hacerlo, a Spinoza lo excomulgaron de su Mm. comunidad. Claro. O sea, Spinoza a los 24 años lo echaron de su comunidad porque él decía, bueno, para mí es como medio absurdo que haya un Dios. Como A que mí hay lo una decía bola de Nietzsche. energía de colores flotando ahí Claro, arriba claro. y, O sea, y Dios eso es está en Dios, qué todas sé las yo. cosas, decía. Y es como, esa es la Eso naturaleza. está en los detalles. Está en todos los atributos. Es una podría frase. decir. Sí, es sí, una sí. frase. Estuvo en el Azteca. Bueno, nada, eso se parecería un poco a lo que estabas diciendo vos. Obviamente Sí. habría que hacer ajustes. Sí, y el obvio. agnóstico, que A ver. es el único que nos falta, el ateo es el que no cree. Sí. Y el agnóstico, que es de una posición más racional, dice, bueno, yo considero la proposición de Dios, ¿no? Que haya un ser supremo y que ordene el mundo, pero no tengo pruebas suficientes y me parece como superfluo estar definiendo si existe o no existe. Simplemente considero que no se puede conocer eso. O
O sea, el Ujú. agnóstico no se interesa, o sea, considera la proposición de Dios, pero no considera que hay pruebas suficientes ni para demostrar Claro. su existencia ni su existencia. Yo estoy más para ese lado, como porque no digo Dios no existe, sino yo no creo. Claro. Si otra persona cree y existe y lo considera como algo, a O mí por ahí puedes no creer- me va ni me viene. Creí en algún momento, pienso que puede existir un Dios, pero yo no creo. Pero puedes creer sin necesidad de rezarlo o de pensar todo el tiempo en esa figura. Bueno, hecha esa diferenciación, ahora Sí. entro a esa, porque me parece que lo Por dijiste favor. 2 veces, parece que hay como una inquietud, ¿no? De ese lugar, me parece, Sí. ¿no? Porque te estaba Sí, sí. escuchando. Pienso, ¿para qué tendríamos un Dios? Eso. ¿No? O sea, ¿para qué tendríamos un Dios? Pero antes lo voy a decir contextualizándolo. Antes del surgimiento de la modernidad y del mundo científico, Sí. el mundo estaba ordenado un poco por Dios, ¿no? O sea, el mundo medieval y Sí. el mundo antiguo en general tenía una comunicación más de ida y vuelta con Dios, participaba de sus asuntos. Y un poco fue la ciencia, la verdad, la que fue demostrando de que ese esquema que tenía Dios como motor y ordenador empezaba a fallar. Claro. Que había cosas que no... O sea, se empezaba a caer como la careta de que eso era una ficción. Claro. Y entonces empezó a perder sentido. Nietzsche dice que, o sea, hay múltiples argumentos de por qué dice que muere Dios, ¿no? Pero una de las razones podría ser la ciencia. Es decir, que se fue volviendo inútil. Ante el pensamiento científico. Sí, antes del Claro, pensamiento. probar todo porque... No, bueno, Jesús lo decidió así. Bueno, Dios lo decidió así, digamos. Claro, claro, exacto. Porque Era- la- ¿Por qué? era- Porque lo dice Dios. La justificación de todo. era la justificación de todo, pero y el entonces... motor de Como todo. las cruzadas. pero tenía una función en la sociedad, que en realidad después fue ocupada por otras cosas, ¿no? Sí, Por la obvio. ciencia. Bueno, y entonces dice que, o sea, lo que yo me pregunto es, ¿qué pasa cuando muere Dios? Digo, ¿para qué sirve? Bueno, para dar justificación. Claro. Para dar justificación, por ejemplo, cuando tenemos algún acontecimiento que nos estremece, la pérdida de un hijo, bueno, Claro. la pérdida, no algo tan grave, ¿no? Qué sé yo, errar un penal en una final del mundo, ¿no? Claro. ¿Por Sí. qué Dios acá corrió la vista y hizo que Obvio. Bueno, Higuaín- ya no se dicen. Claro, porque No, claro. patee para otro lado. Sí. Pero Dios, de hecho, había un filósofo contemporáneo, no me acuerdo, que decía que cada uno hace un Dios a medida. Porque Claro. lo va convocando para justificar razones Claro. personales. Personales, dice. claro. O sea, Acá Ana nos dice que para ella Dios es el símbolo, es un símbolo del enemigo del saber. Tomá. del enemigo Estuvo del re saber. profunda. Dice, sí. para mí Dios como símbolo es el enemigo del saber. Bueno, a propósito, lo que pasa es que es re complejo Sí. el tema, ¿no? A mí posta me parte la cabeza y Sí, sí, siempre sí. pensé en Dios porque, bueno, cuando alguna vez conté acá, yo participé, cuando era porque mi familia me llevó a eso, participé de la religión y siempre yo de chiquitito pensaba en ese ser, ¿no? En Dios, pensaba, y ¿cómo ordena todo? ¿Es el Claro. responsable? ¿Es el responsable del mal? ¿Es responsable de que mi abuela se muera? O sea, cuando las cosas me salen bien es porque tengo la veña de él. Claro. Yo pensaba de eso. Y en realidad no sé si estoy tan de acuerdo con lo que dice Ana de que es el enemigo del saber. De hecho, Kant mismo, que es, si querés, el filósofo que más define el territorio del saber, dice que esa idea o sea, Kant en la crítica a la razón pura define los límites de la razón. Dice que todo lo que supere fuera de los límites de lo conocible con entendimiento y sensibilidad Mm. es probable que nos lleve al error. Pero al mismo tiempo es lo que nos convoca a aprender más. Porque si nosotros nos quedamos en los límites chiquititos de la razón y de lo finito, probablemente nunca podamos avanzar mucho. ¿Vamos a estar en el territorio de lo seguro? Sí, ni hablar, pero vamos a estar en una islita así pequeña. Claro. Lo que hace lo absoluto es justamente tira de la piola un poquito más. O sea, y Claro. te lleva, y es más, porque si nosotros pensáramos en lo finito y en lo real, diríamos, todo lo que sucede en la Tierra es lo único que existe. Y sin embargo, debe haber, o pareciera que, o sea, algo nos lleva a pensar de que hay un algo más allá. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero insisto, eso es simplemente Ok. una idea que uno puede tener respecto a si es el enemigo del saber, como decía nuestra Ujú. Claro. columnista y comentadora ahora. Exacto. Bueno, pero otra de las cosas que yo pienso es que cuando se cae esa idea de ficción ordenadora, del Dios, porque Sí. se cae con la modernidad, uno empieza a llenarse como se hace de un gran problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que se tiene que hacer cargo del orden de las Del orden, cosas. claro. Porque Claro. lo que Dios garantizaba era justamente que vos vieras a tu vieja en el más allá, por ejemplo. Claro. Entonces sabés que la existencia, o mismo que la vida, ¿no? Que la vida sí se termina de la nada, pero no termina acá. Pero Hay tiene una cosa una más allá. razón. Hay una tenía la razón. vida. Claro, La hay vida un en el más sentido de la allá. vida. Claro. El sentido te lo daba la religión. Claro, esto no termina ya. O sea, no Mm. duramos simplemente 70, 60 años, 80, Sí. sino que 30 en esa época. hay un algo más, ¿viste? Sí. Y cuando eso se cae,
Nietzsche lo que dice es que, bueno, hay que empezar a crear valores, porque si no te caes en el nihilismo, donde no crees en nada, y la gente se termina angustiando. Claro. Peor, o sea, empiezan a pasar cosas peores. En la Gaia Ciencia dice que cuando Dios muere, o sea, cuando se da la muerte de Dios y se deja de creer en esa ficción, o lo matan a Dios, como dice en realidad, no nos deshacemos de la sombra de Dios. Dios sigue apareciendo como una sombra en un montón de lugares, que en realidad son los reemplazos que nosotros encontramos. También lo que dice es que una vez muerto Dios, terminamos cayendo en una fe más estrecha, una secta que lo reemplaza, Claro. la tecnología, El dinero. sí, el dinero, u otro tipo de ideas que son dogmáticas y que Sí. terminan cubriendo un poco esa Falta de... sí, esa posición de ordenador Sí, que tenía sí, Dios. entendiendo en ese caso que la religión es absolutamente dogmática y necesitas buscar otras cosas. Sí, entendiendo que Al no existir la religión. y también lo que podríamos decir críticamente de eso es que muchas cosas son dogmáticas, porque Sí. si nosotros pensamos, o sea, abrazar una ideología política Sí, también te hace Obvio. abrazar un dogma, ¿no? claro. Entonces no obvio. es solamente Sí, la o ser religión. fundamentalista No, no. del fútbol, qué sé yo. Claro, exacto. O sea, todo. Entonces lo que pienso, lo que decía Nietzsche es, cuidado cuando muere Dios, porque uno también, o sea, no nos desembarazamos de esa idea de que hay un ordenador, termina cubriéndolo ese espacio otra cosa. Claro. Claro. Me parece que me parece muy adecuado lo que presentaba Ana, Ujú. porque estas cosas prenden justamente porque son las que te garantizan un poco de esa angustia existencial, ¿viste? Que, ¿por qué el coaching funciona tanto? Claro. Y porque te dan un sostén Claro. emocional, un sostén de sentido, Sí. un sostén de pertenencia, Claro. que Agamben se preguntaba mucho en esta consecuencia de haber fracturado el vínculo con Dios. A ver, los filósofos, yo lo dije hace 2 semanas atrás, Ujú. o sea, no puede ser que los tipos más inteligentes de la historia sean unos ignorantes que pensaban en Dios. Tiene algún sentido Claro, pensar obvio. en algo así. Sí. Y que nosotros hayamos roto esa relación y que muy ligeramente digamos no creo en nada. O como Nietzsche decía, cuando el loco baja de la montaña y dice Dios murió y la gente seguía fumando y no pasaba nada. No, no es que no pasa nada, murió Dios, el que ordenaba a todo el mundo. Sí. Entonces tiene que generar un quiebre. Y Agamben lo estudia y dice la sociedad va en una deriva, ¿no? Claro. Y empieza a encontrar ídolos en otros lugares Claro, y qué sé obvio. yo. Bueno, voy cerrando y un Sí. poco. Hay muchas cosas para hablar sobre eso. Sí, podríamos hacer programas enteros. Sí. hablando de Sí, religión. por supuesto. Pero era simplemente esta cuestión. Algo que me quedó, pero siempre te lo dejo para los que están escuchando Ujú. a posteriori, la cuestión de la culpa, ¿no? De cómo se relaciona el disciplinamiento, la culpa, de que uno dice... Porque en realidad, te lo iba a decir cuando me mirabas, ¿viste? Que me dijiste, ¿vas a acotar algo? Sí. Era esa cuestión de que el más allá en realidad también es una forma de disciplinamiento y que la religión no es lo Sí. mismo que la fe ni Dios, religión es la institución. Totalmente. Y es una forma de poder que construye también todo un relato para disciplinar. Pues, y tenemos que ser buenos y tenemos que comportarnos Ayudar al bien ahora. prójimo, claro, O sea, para y es, acceder a... el mundo del más allá termina siendo también la sustancialización de un tipo de moralidad. Claro. ¿no? Esto es el bien, pero ¿quién lo define? Claro. Dios, Y el la- cura pedófilo. Y la Claro. moral, No, es, medio raro. la moral es ordenadora. Sí. Absolutamente. Bueno, Bueno, me gustó. Corriendo. ¿Algún otro, Sí, muy bien, algún muy otro bien. texto para recomendar, capaz? Además de lo que dijiste de la razón. No, yo creo que hay que leer. crítica de la razón de Kant. Lo más lindo es entrar y leer a Nietzsche. Ok. Leer La Gaia Ciencia o Así habló Zaratustra. Ok. Tiene Ahí cosas lindas, todos aforismos cortitos, está repiela para Está bien. leer sobre eso. Buenísimo. Muchísimas gracias. Por favor. En vivo, los viernes de 21 a 23. En diferido, toda la semana. Seguinos en todas las redes como @oeste Saigón. Periodismo del conurbano.